para dedicar una sesión plenaria a un tema muy preocupante. Yo creo que preocupa a los niños, los mayores, mujeres, los hombres, los del Madrid, los del Barça, que es el tema energético, que a mi juicio lleva demasiado tiempo en manos de los políticos de España, de Europa y del mundo mundial, y que va a ser tratado aquí desde un punto de vista profesional y riguroso para saber dónde estamos, saber cómo sostenernos, y sobre todo ya abrir un debate sobre qué se puede esperar, no solamente en España, sino también en Europa, porque España, digamos que en este sentido no tiene mucha autonomía. Contamos para ello con alguien especialmente indicado para esta labor, Nemesio Fernández Cuesta, porque, bueno, aparte de ser alto funcionario del Estado, como técnico comercial, economista del Estado, y ha ejercido algún tiempo esta posición, ha tenido altísimas responsabilidades en dos ámbitos muy interesantes, uno en el ámbito energético, desde el punto de vista industrial, y luego también en el ámbito del mundo editorial, de la periódica y del mundo docente. Por tanto, tiene, digamos, que una competencia muy adecuada para analizar a fondo el tema que nos reúne. Va a hacer una presentación, bueno, tiene detrás una presentación de PowerPoint, pero lo más interesante no va a ser lo que vamos a ver, sino lo que vamos a escuchar. Nemesio, gracias por haber venido a torear esta plaza. Bienvenido y adelante. Pues muchas gracias, Jesús. Es un placer y un honor estar aquí. Y como en todo este tipo de reuniones, lo más importante siempre es el coloquio posterior, para el cual la denuncio ya que no hay restricción ninguna por mi parte. Cualquier pregunta es bienvenida, cualquier tema es bienvenido, cualquier oposición a cualquiera de las ideas que yo haya podido verter, pues también será bienvenida. Cuando hablamos de energía, hay que tener en cuenta que la política energética hoy en día tiene tres objetivos fundamentales. Uno, garantizar el suministro de un input que es básico, pues, para la vida diaria y para el funcionamiento de la economía y de las industrias. Dos, que ese suministro sea al mejor precio posible. Tres, que es el más novedoso de los tres, que ese suministro vaya reduciendo las emisiones de CO2, cada vez contenga menos combustibles fósiles, a fin de que en un momento determinado a lo largo de este siglo lleguemos a compensar, si no a anular, las emisiones de CO2 o en conjunto de los gases de efecto invernadero. Adelanto ya que una de mis posiciones básicas respecto a estos tres principios, o estas tres líneas de política energética, es que hay que aplicarlas con muy pocos principios y con mucho criterio. Si te dejas llevar por alguno de los principios, por ejemplo, Alemania se ha dejado llevar a lo largo de los años por una energía barata, que era el gas ruso, ha abandonado el criterio de la seguridad, pues al final ha tenido problemas. Si nos apuntamos a un riguroso criterio ecologista furibundo, pues vamos a tener también muchísimos problemas, porque lo que se trata es de transitar entre 2022 y 2050 hacia unas emisiones de gases de efecto invernadero o de CO2 equivalente netas, cero, que no quiere decir que no existan, quiere decir que las que existan puedan ser compensadas. Desde esta perspectiva, de pocos principios y mucho criterio, y atendiendo a esas tres líneas, pues pretendo revisar un poco la situación actual y plantear algunos de los problemas o alguna de las discusiones, para que luego en el coloquio pues podamos ahondar sobre cada una de ellas. Bueno, este es un poco el índice que voy a seguir,
Y la primera es la idea de tener que diversificarse de los suministros rusos, es decir, la crisis energética que estamos viviendo está motivada fundamentalmente por la guerra de Ucrania y por el hecho de que uno de los contendientes de esa guerra sea uno de los mayores exportadores de gas del mundo, el segundo me parece, y el tercer exportador de petróleo y productos petrolíferos del mundo. Y ese contendiente, sobre todo en materia de gas, ha decidido usar esa preponderancia como un arma disuasoria para los países europeos. En este cuadro lo que está es la evolución prevista de la oferta y demanda de productos petrolíferos. El mercado mundial es de unos 100 millones de barriles diarios, y de esos 100 millones de barriles diarios, pues vemos como en el año 22, hay que recordar que el año 21 todavía es pospandémico, y que con la política china, que China es uno de los principales consumidores del mundo de cierres de zonas importantes del país, pues todavía se produjo un incremento de consumo respecto al 20, que es el año básico del COVID, pero no llegó a alcanzar los niveles de 2019, por ejemplo. La OPEP incrementó su producción, Rusia incrementó su producción algo, es decir, ha sido capaz de sortear el embargo de Estados Unidos y del Reino Unido. Son los dos únicos países que a lo largo del año 22 le han presentado embargo, y lo que ha hecho ha sido dar descuento fundamentalmente a la India y a China, y revertir los flujos por el canal de Suez y exportar a través de Mar Negro, canal de Suez, Mar Rojo, Océano Índico a India. Y de hecho su producción en el año 22 ha aumentado. ¿Qué pasa en el año 23? Que en diciembre entra en funcionamiento el embargo europeo y no va a ser capaz, de los 7 millones de crudo y productos petrolíferos que pone anualmente en el mercado, no va a ser capaz de desviar hacia Asia la totalidad, y se calcula que su producción va a bajar en 1,6 millones. Estados Unidos, que es un caso del que luego hablaremos, pues incrementa más de 1 millón de barriles día cada año. Y esto es gracias al fracking, que, por ejemplo, el primer ministro británico nuevo, Sunak, ha dicho que va a volver a prohibir en el Reino Unido. Y esa es una de las inconsistencias que tenemos. El fracking es una tecnología que está produciendo la mayor parte ya del petróleo y del gas que se produce en Estados Unidos. Vamos a vivir gracias sobre todo a ese gas, pero nosotros lo prohibimos. Luego está el resto del mundo, que según ha ido subiendo el precio en 21 y 22, pues en el 23 tendrá una producción mayor. Al final, en el año 22 se produjo un exceso de oferta respecto a la demanda, efecto que se iba a invertir o se va a invertir relativamente en el año 23, pero el conjunto de los 2 años pues es un superávit de la oferta sobre la demanda por encima del 1 millón de barriles diarios, que ha hecho la OPEP hace 3 semanas, decir que va a reducir la producción en 2 millones de barriles. ¿Por qué? Pues porque si sobran 1,5 millones y además hay miedo de una cierta recesión, pues ajusta para mantener el precio del crudo en los 90 a 100. Yo no creo que suba, pero no creo que baje, con lo cual pues nos vamos a mantener en esa situación. No hay que olvidar que en este punto pues es importante las relaciones de Estados Unidos a Arabia Saudita, que la relación de Biden con el príncipe Salman pues es descriptible lo buena que es, y que eso ha provocado pues que Arabia Saudita pues no esté por la labor. Añado también que para todos los países de la OPEP toda esta idea o realidad de reducir los consumos de petróleo pues les preocupa. Porque, ¿qué significa para ellos? Que si se reducen los consumos de petróleo, dentro de 20 años estamos consumiendo la mitad, pues su riqueza se va a perder. Por lo tanto, tienen que aprovechar y maximizar tanto producción como precio en esta década de los 20. Por lo tanto, yo creo que en el petróleo las cosas están más o menos así, y que nos mantendremos en esos precios, pero que a lo largo de la década OPEP hará todo lo posible por maximizar sus ingresos. Los Emiratos Árabes han anunciado que van a maximizar su producción de aquí al 2025,
y pues cuando a Arabia Saudita se le echa en cara que está trabajando en pro de los rusos, pues Arabia Saudita responde que está trabajando en pro de Arabia Saudita y los ciudadanos de Arabia Saudita, porque todo esto de la transición energética, que añado que soy plenamente partidario y que hay que gestionarla con mucho criterio y con pocos principios, pero es un tema que sobrevuela sobre todos estos mercados. El gas, pues el gas es más complicado desde el punto de vista ruso. En la parte de la izquierda de ese gráfico se ven los suministros rusos a Europa por tubería. Los distintos colores responden a las distintas vías de suministro. Polonia es verde, Nord Stream, el Nord Stream 1 es la azul clara, azul oscuro es a través de Ucrania y la amarilla es a través de Turquía. Son las 4 vías, hay alguna otra cosa a través de Lituania y a través de Finlandia, pero estas son las vías principales. En la derecha, si se quiere hacer el cálculo bien, pues son 400 metros cúbicos día, si se multiplica por 365, pues nos da del orden de 160 BCM, 160.000 millones de metros cúbicos. De esos 160.000 millones de metros cúbicos, en el año 22, Europa ha recibido 69. Y en términos anuales, el flujo que estamos recibiendo en esta parte final del año equivale a 27. Lo cual significa que ha habido que adaptarse y que habrá que adaptarse el año que viene. ¿Cómo nos hemos adaptado en el año 22? Pues está en la derecha. En la derecha lo que se ve es que en la zona verde oscura, que son las importaciones de gas natural licuado, el gas o se transporta por tubería o se transporta licuado, pues las hemos incrementado desde Europa mucho. ¿Gracias a qué? Gracias al crecimiento del mercado. El crecimiento del mercado, que es la parte amarilla, es pequeña y va a continuar siendo pequeña, pero sobre todo en el año 22 nos ha venido muy bien que China ha bajado sus importaciones, que Corea y Arabia y Japón, que son la parte azul clara, han bajado sus importaciones y el resto del mundo ha bajado sus importaciones. Por lo tanto, nos hemos salvado por los pelos. Es decir, gracias a que el resto del mundo ha bajado su consumo, nosotros lo hemos podido incrementar. ¿Qué va a pasar el año que viene? Pues el año que viene es una gran incógnita. Si China crece más, va a necesitar más gas, por mucho que esté utilizando carbón. Si hay sequía en Sudamérica, Argentina y Brasil van a necesitar más gas, como en el año 21, no en el año 22, para sustituir generación eléctrica hidráulica por generación eléctrica a partir de quema de gas. Japón puede seguir poniendo en marcha más centrales nucleares, porque tiene paradas muchas desde el accidente de Fukushima, y Corea pues puede seguir tirando algo de carbón. Pero la solución es que para el año 23 es complicada. Ahora mismo estamos en una especie de ojo del huracán. En esas películas en las que hay un huracán tremendo y de repente llegas al ojo del huracán y hay una calma chicha. Bueno, pues la calma chicha es que los almacenes en Europa están llenos, que los slots para descargar gas natural licuado en las plantas de regasificación están todos ocupados y los barcos tienen que seguir descargando y que todavía no hace frío. Y por lo tanto pues se han desplomado los precios, pero las cotizaciones a futuro pues hablan de precios de 3 y 4 veces superiores a los que ahora tenemos. Por lo tanto vamos a seguir en términos de gas sufriendo en los próximos años. Entro ya en un tema más general. He hablado de que los precios del petróleo seguirían altos a lo largo de la década, fundamentalmente por la actitud de la OPEP, pero también hay que tener en cuenta otra línea de pensamiento. Esto es un cuadro hecho por la Exxon. Aviso que es hecho por la Exxon para que pues alguien, si es muy ecologista, pues piense que está trucado, pero no está trucado. Vamos a ver, es un cuadro que en los ejes verticales de la derecha tiene, si veis, 3 puntos. El punto inferior, que es el net
sino de la Agencia Internacional de la Energía. La Agencia Internacional de la Energía ha construido un escenario que es lo que tendría que pasar para que las emisiones sean netas cero en 2050. Bien, pues esa es la demanda de petróleo y la demanda de gas que serían necesarias en 2050, habiendo alcanzado ya el mundo los objetivos de Net Zero, que no los va a alcanzar, porque ya China ha dicho que será neutra en carbono en 2060, la India ha dicho que lo será en 2070, y la suma de los compromisos de París pues no da neutralidad en carbono hasta 2080. Pero si llegáramos a ese escenario, esa sería la demanda de petróleo y la demanda de gas. El punto superior es también de la Agencia Internacional de la Energía otro modelo que tiene, que le llama Stated Policies, es decir, las políticas que han sido anunciadas por los distintos gobiernos. Y ese es el punto superior. Y el punto intermedio, en Naciones Unidas existe un cuerpo administrativo que se llama el Panel Internacional de Cambio Climático, que es el que modeliza y da soporte científico a todas las discusiones sobre cambio climático. Entonces, el Panel Internacional de Cambio Climático construye distintos modelos, construye hasta 90 modelos. Si cogemos todos los modelos del Panel Internacional de Cambio Climático y seleccionamos solo aquellos que cumplen con el compromiso de París, es decir, entre 1,5 grados y 2 de calentamiento a final de siglo, estaríamos en ese punto. Entonces son 3 puntos de demanda, neto cero, objetivos de París, business as usual, si queréis. Y la parte azul clara es, si no invertimos en los campos de petróleo y en los campos de gas, porque no podemos, porque es tan feo, porque no se debe invertir, ¿cuál sería la producción? Con lo cual, lo que se observa es unos déficits más que notables. Es decir, la transición energética en cualquiera de sus modelos, sea de los más agresivos, y por agresivos imposibles, sean aceptables o sean el business as usual, requiere seguir invirtiendo cantidades muy importantes de recursos en la industria del petróleo y del gas. Y si no se hace, vamos a tener un problema serio. Y el problema serio es precios muy altos. Porque además, añado que en el escenario de la Agencia Internacional de Emisiones Netas Cero en 2050, la cuota de mercado de la OPEP, que hoy es el 34%, pasaría a estar entre el 50 y el 55%. Como ya hemos visto que la OPEP lo que tiene que hacer y su objetivo en la vida es maximizar el beneficio, los ingresos de sus países, pues lo que no se espera son precios altos. Un ecologista gasé diría que los precios altos van muy bien para la transición energética porque invertiríamos en otras cosas. Pero si somos mínimamente sensatos y aplicamos criterios en lugar de principios, pues veríamos que, como terminaré en mi última reflexión, la transición energética es un problema de inversión. Hay que invertir en cambiar los procesos productivos, en cambiar el sistema eléctrico, y para invertir se necesita renta disponible de las familias y se necesita cash flow en las empresas. Y si estamos en una crisis energética provocada por altos precios del petróleo y del gas, ni hay renta disponible, ni hay cash flow en las empresas. Por lo tanto, es relevante que sigamos invirtiendo en petróleo y gas a lo largo de los próximos años y décadas, porque el ajuste fino entre las necesidades de combustibles fósiles y la transición energética es muy difícil de lograr. Entonces, principios o apriorismos los menos posibles. Este es un ejemplo de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Esto es en el caso de Chevron y Exxon, que son las dos ExxonMobil, que son las dos compañías petroleras más importantes de Estados Unidos, el dinero que en el año 22 han dedicado a invertir en el negocio versus el dinero que han dedicado a pagar dividendos o recomprar acciones propias. Y es bastante más el dinero que han dedicado a la parte financiera, a asegurar el retorno a los accionistas,
porque si lo que se dice es que no se debe invertir en este tipo de negocios, pues la única manera de competir contra esa moda, entre comillas, pues es, oye, vale, a ti esto no te gustará, pero te doy más dividendo y te doy más retorno vía compra de acciones, pero tengo que desviar mis recursos del grueso fundamental del negocio. Por lo tanto, ese es otro factor que va a, digamos, aumentar a lo largo de los años. Quiero aprovechar ahora para decir que yo no soy un descreído del calentamiento global, y subrayo calentamiento global y dejo aparte lo de cambio climático. Sí me gustaría subrayar algunas ideas. Uno, el efecto invernadero es buenísimo. Si no hubiera efecto invernadero, no habría vida en la Tierra. Hay vida en la Tierra porque la atmósfera, nuestra atmósfera, es capaz de conservar el calor. La Tierra recibe calor del Sol y, como cualquier cosa caliente, calientas una bola metálica, no hace falta que la toques o que acerques la mano, verás que percibes calor. Eso son emisiones infrarrojas que emite la Tierra reflejando el calor del Sol. Esas emisiones infrarrojas son recogidas por la atmósfera. Nuestra atmósfera retiene el calor. Gracias a eso, pues no pasa como en Marte o como en la Luna, que tienes 50 grados de día y menos 50 de noche. Por lo tanto, todo lo que nace de día muere de noche. No hay vida. Gracias a ese efecto invernadero hay vida en la Tierra. Un científico británico se llamaba Tyndall en el siglo XIX, pues dijo, bueno, este efecto invernadero tiene que deberse o al oxígeno o al nitrógeno, porque juntos forman más del 99% de nuestra atmósfera. Y su sorpresa fue que cuando hizo los experimentos correspondientes, ni el oxígeno ni el nitrógeno eran capaces de retener las emisiones infrarrojas. Eran transparentes, es decir, dejaban escapar el calor. Entonces nos quedaba un 1%, algo menos de un 1%. ¿Y qué había en ese 1%? Pues había CO2, había argón, había otros gases nobles, y esos son los que llaman gases de efecto invernadero, gracias a los cuales hay vida en la Tierra. Por lo tanto, vamos a partir de ahí a ver qué ha pasado con esos gases de efecto invernadero. Pues lo que ha pasado con esos gases de efecto invernadero, bueno, por ejemplo, uno de los más importantes es el vapor de agua, las nubes. En los días de invierno nublados hace mucho menos frío que en los días de invierno despejados. ¿Por qué? Porque las nubes son capaces de retener más el calor. Entonces, desde la revolución industrial hasta ahora, pues lo que hemos hecho ha sido ir emitiendo cada vez más CO2. El CO2 en la atmósfera se mide desde 1958 y prácticamente pues, ha pasado de 200 y pico partes por millón a 400 y pico partes por millón. Sé que cuando hablamos de partes por millón, pues parece muy poquito, pero hay que recordar que esas partes por millón son de ese menos de 1% de los gases que constituyen la atmósfera. Por lo tanto, las acumulaciones de CO2 están generando calentamiento. Las temperaturas medias en el mundo hoy son 1,1 grados superiores a las que había en 1850, 1870, el inicio de la era industrial. ¿Cómo se saben las emisiones que había en aquel entonces? En la Antártida. En la Antártida se perfora, como es un sitio donde siempre nieva, pues son capaces de calcular pues, la acumulación de hielo que se produce cada año. Por lo tanto, son capaces de calcular la profundidad y sacan testigos y analizan las pequeñas burbujas de aire que hay en esos testigos. Y con eso es con lo que llegan a estas conclusiones. Esto es gravísimo, no para los países desarrollados, pero, por ejemplo, para España, que un 13% de su economía es el turismo, pues sí, ¿a que no iríamos a veranear a Qatar? Pues probablemente las temperaturas en el verano en España pues podrían ser cercanas a las de Qatar de hoy.
para un país en el que es importante la industria agroalimentaria, pues tendríamos problemas. Ya se dice que las cepas de los vinos en Rioja o en Ribera cada vez las plantan más altas. ¿Por qué? Pues porque tienen problemas, pero tienen problemas porque la que está más baja pues tienen problemas. Con esto no quiero decir que vayamos a una tragedia. Lo que vamos es a tener que invertir muchísimo en agua, vamos a tener que invertir muchísimo en infraestructura que nos permita pues, salvaguardar los paseos marítimos, pues porque vamos a tener una vigilancia de los fenómenos atmosféricos cada vez más fuerte. Por lo tanto, subida de temperaturas y virulencia de los fenómenos atmosféricos son las dos condiciones, que en países desarrollados lo que nos van a costar es dinero, pero que en cualquier caso conviene, en principio, o tratar de reducir. Pero tratar de reducir las emisiones de CO2. Adelanto ya que la energía nuclear no genera emisiones de CO2 y que por lo tanto volvemos a los principios, los criterios. Si tú quieres cerrar la energía nuclear porque quieres cerrar la energía nuclear, pues estás multiplicando los costes de la transición energética. Sí hay una solución que es buena para todo, que es tanto desde el punto de vista de seguridad, como veremos desde el punto de vista de coste, como desde el punto de vista de emisiones de CO2, que es la electrificación de la economía. Y la electrificación basada en energías renovables. La electrificación de la economía, pues ahí tenéis en el cuadro, pues actualmente esto es el consumo de energía final en el mundo. El consumo de energía final en el mundo, la electricidad es un 19, 18, 19%. España es un poco más, estamos en el 22, 23%. A la derecha tenéis un cuadro con 4 modelos de la Agencia Internacional de la Energía. El ya he contado de Net Zero, el más business as usual, que es el último, que es el de STEPS, y luego hay 2 entre medios, que es el Sustainable Development, que es cumplir con París, el 1,5 grados, y el Announced Pledge Scenario. En la medida que los gobiernos van asumiendo más compromisos, pues se meten en ese escenario. Y como veis, el consumo, la electricidad, la participación de la electricidad, pues puede llegar al 50% lo más agresivos y se queda en el 26% en los menos agresivos. Como tienen que ser renovables, pues ahí hay las fotovoltaicas. La fotovoltaica es una inversión en la que todo el mundo está de acuerdo y que no genera emisiones y que, como veremos en un cuadro posterior, pues es la más barata de todas. Y por lo tanto, pues veis cómo en el mundo, y por lo siguiente también en España, se incrementa la producción fotovoltaica. Y lo mismo se puede decir, de la eólica. Se multiplican por 4 y por 5 veces. Como ya he adelantado, este es un cuadro, es un poco complicado el cuadro, espero que se vea. La columna relevante es la tercera, empezando por la derecha, que es lo que se llama Levelized Cost of Electricity. Esto es un estudio que hace todos los años la Energy Information Administration de Estados Unidos, en la cual compara con los mismos rendimientos financieros y homogeneizando las bases de cálculo las distintas maneras de generar energía eléctrica. Esto todos los años se encuentra en el Annual Energy Outlook que publica la EIA. Entonces, como veis, las energías están divididas en despachables y no despachables. La parte de arriba, las despachables, funcionan cuando tú quieres. La parte de abajo no son despachables, funcionan cuando ellos quieren o cuando la naturaleza quiere. Pero la más barata de todas es la fotovoltaica, a $32,78. Y esto son estudios hechos con plantas que van a entrar en funcionamiento en el año 2026. Es decir, no estamos hablando del pasado, estamos hablando de una proyección hacia dentro de 5 años. La siguiente más barata es la eólica onshore, en tierra, que estaríamos hablando de 36,93. La siguiente más barata es la geotermal, que está arriba. La geotermal necesitas
áreas volcánicas en las cuales puedas perforar poco o mucho y el vapor de agua que está en el subsuelo lo sacas y es el vapor de agua el que hace funcionar las turbinas. Pero bueno, para algunas zonas de Estados Unidos, Yellowstone, todas esas zonas, pues estupendo, pues para nosotros las Islas Canarias el único. Pero, y la siguiente ya es el solar híbrido, es decir, solar con baterías. Tenéis también muy barata el Combined Cycle arriba, 3711, pero esos son con precios de gas de Estados Unidos de 2020. Con lo cual, eso está afuera de... ahora mismo hay que multiplicar el precio del gas por 5, y si multiplicas el precio del gas por 5, pues el Levelized Variable Cost pues se te va a 100 y pico. Por lo tanto, se te quedan fuera del cuadro. La nuclear. Pues la nuclear está en 76,88. Pero la prórroga de la vida útil de centrales nucleares está en, dependiendo de los países, de los impuestos y de las tasas que tienen para el tratamiento posterior del residuo, pues está en torno a 50-55. Lo cual pues hace que la prórroga de la vida de las centrales nucleares es una decisión inteligente desde el punto de vista de tanto de las emisiones de CO2 como desde el punto de vista del coste de la electricidad. Por lo tanto, invertir en renovables es hoy una solución que respecto a esos tres objetivos de la política energética, seguridad, las renovables están aquí, se producen aquí, bajo coste, pues son las más baratas, y no emisiones, pues no emiten. Obviamente, pues hay que completarlas con almacenamiento. ¿Por qué? Pues porque cuando no sopla el viento o no luce el sol, pues necesitas almacenamiento. Ahí hay distintas tecnologías de almacenamiento, pero me gustaría llamar vuestra atención sobre el recuadro azul tercero por la derecha, que es bombeo hidráulico. Si en nuestro sistema hidráulico, en aquella parte que se puede, podemos invertir en que el flujo de agua pueda ser de arriba abajo y de abajo arriba, cuando la electricidad es cara, turbinas y generas electricidad, cuando la electricidad es más barata, la consumes bombeando agua arriba para volver a generar. Eso para España sería una ventaja competitiva notable. Obviamente necesitaremos baterías, necesitaremos también, por supuesto, alguna generación basada en gas o en biogás, con o sin captura de emisiones, porque los picos de demanda al final siempre van a existir. Pero sí sería posible, y es importante, invertir en almacenamiento, y España tiene una oportunidad con el bombeo hidráulico para complementar una red eléctrica basada en renovables. Obviamente no solo son menos electricidad, habéis visto que en el modelo más avanzado y más ambicioso llegábamos al 50%. Se necesitan biocombustibles, se necesitan combustibles sintéticos, se necesita hidrógeno y se necesita electricidad. Este es un cuadro que resume las opciones disponibles para el transporte. Si empezamos de derecha a izquierda, pues veréis que para el coche turismo la solución es electricidad. Por supuesto tiene muchísimos problemas, de los que luego si queréis hablamos. Un coche eléctrico es un 40% más caro que un coche de combustión interna. Se requiere todo un diseño, y está aquí arriba a la derecha, todo un diseño de sistema de carga. El 80% de los coches en España duermen en la calle, no tienen garaje. Pues tendrán que cargar electricidad, pues no solo en las gasolineras cuando se están moviendo, sino cuando se aparcan. Y para eso habrá que diseñar un sistema de carga. Los camiones, yendo ya hacia la izquierda, pues ahí se les da pues, la opción del hidrógeno a través de la célula de combustible, la opción eléctrica o la opción incluso de algún tipo de combustible sintético. Los combustibles sintéticos se van a hacer con captura de CO2 y electricidad e hidrógeno.
Los hidrocarburos son carbono e hidrógeno. Pues si tú mezclas carbono capturado del aire e hidrógeno, pues al final puedes fabricar casi cualquier hidrocarburo. El problema será el coste. Pero son soluciones para dentro de 20 o 30 años. En barcos, pues probablemente habrá que ir al final del día al amoníaco. Es decir, los barcos no te admiten ni el peso de las baterías ni el tamaño de los depósitos de hidrógeno y por lo tanto pues vas a tener que sustituir un combustible por otro. Y los aviones, pues la única solución son combustibles especiales. Combustibles especiales se llama en términos técnicos Sustainable Aviation Fuel, SAF, y de momento pues hay aprobados dos sistemas de producción. Uno es la hidrogenación de aceite de palma, pero el problema otra vez es vamos al aceite de palma y el ecologismo enragé que dice que no se puede utilizar aceite de palma porque el aceite de palma contribuye a la deforestación. Y la otra solución es utilizar residuos animales, ácidos ésteres, o sea, hidrogenar ésteres de ácidos grasos procedentes de residuos de todo tipo de animal. Bueno, como veis con esto, lo que quiero decir es que hay soluciones varias, que las tecnologías están por desarrollar y que hay que ser ecléctico en la aceptación de tecnologías y desde luego hay que ser neutro. Si alguien te dice, no, la solución es lo que hemos dicho en la primera parte, electricidad renovable y luego hidrógeno, pues no.